Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Darle la bienvenida a usted, a todo el equipo que está aquí hoy presente y, como manifestaba en la comisión anterior, a todo el equipo que no está, que también es fundamental a la hora de preparar estas cuentas y, más importante, a la hora luego de ejecutar lo que aquí se presupuesta. Mire, en primer lugar, aunque creo que ya aquí nos vamos conociendo todos, decirle que no se preocupe por el discurso que en algunas ocasiones tiene que escuchar. Lo digo porque cuando aquí dicen que esto es lo peor, es que en la comisión anterior era lo peor y en la de Hacienda era lo peor. Pero no se preocupe que cuando hablemos de educación será lo peor y cuando hablemos de sanidad será lo peor, porque es que no hay absolutamente nada bueno en este presupuesto de 10.000 y pico millones de euros, nada, si atendemos a lo que escuchamos. Es más, 11.427 beneficiarios de PCI en este instante son peor, sin duda alguna, que 5.687 con anterioridad. Y que en dependencia a la altura que vamos, y probablemente mejoremos esos datos, haya 5.500 altas en ese sistema, que sigue siendo, por supuesto, deficitario, que tenemos que seguir mejorando, pero que se ha avanzado como nunca, sin duda es peor a que como estábamos. Que cuando aquí recibíamos cachetadas por todos los lados, donde pusiéramos la cara, cuando venían los informes precisamente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y que precisamente el máximo responsable de esta entidad, que llegó a asegurar en algunos momentos que tardaríamos muchas décadas en eliminar las listas de espera, si esto sigue así, con la tendencia, con el enfoque que se está haciendo, en el 23-24 podríamos finalizarlo. Sin duda eso es peor que lo de antes, si atendemos a lo que aquí se escucha. Mire, yo creo que cuando se habla de que el presupuesto para las personas, claro, es que no podemos decir que el presupuesto para las personas es solo los 683 millones de euros destinados a derechos sociales. Pues también digo yo que serán el resto de los 10.000 millones de euros que tiene el presupuesto. Digo yo que para las personas serán los más de 2.300 millones de euros que se destinan a educación, o los más de 3.500 millones de euros que se destinan a sanidad, y podríamos seguir así, por ejemplo, en vivienda. Todo eso va a las personas. Es más, son fundamentales para las personas también vulnerables, no para el conjunto de la ciudadanía, sino para las personas vulnerables. Los recursos que van a empleo, absolutamente determinantes también para todos, pero de manera muy especial para las personas vulnerables. Y no están, obviamente, en esta partida, en esta consejería, porque se encarga de las cuestiones que se encarga. Aún así, más de 90 millones de euros, o 90 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Pasamos de 593 a 683, contando con un elemento fundamental, que ya lo teníamos también el año pasado. La aportación importantísima, sigue siendo insuficiente también, pero importantísima, del ingreso mínimo vital, que ha venido a complementar esas 11.000 prestaciones canarias de inserción, y que vendrán, entre otras cuestiones, a complementar, tanto en beneficiarios como en cuantía, a los que aquí en Canarias perciban la renta de ciudadanía. Por cierto, renta de ciudadanía que no por irresponsabilidad de este Gobierno, todo lo contrario, por responsabilidad de este Gobierno y de todos los que estamos en la Cámara, ha llegado a este momento porque a mitad de la legislatura aparece un ingreso mínimo vital que no estaba previsto en ningún lado, y teníamos que ver exactamente cuál era su recorrido, su alcance y el enfoque que tenía para saber cómo orientábamos esa ley de renta de ciudadanía. Dicho esto, comentaba con anterioridad, los presupuestos al final son el reflejo político y, digamos, la plasmación al final en hechos concretos de los discursos, de los programas electorales, en definitiva, de las intenciones políticas. Y se termina demostrando, finalmente, sobre todo en aquellos que van dirigidos al conjunto de la ciudadanía, porque el presupuesto, como decía antes, al final va al conjunto de la ciudadanía, pero de manera muy esencial a las personas más vulnerables. Por eso, incluso cuando hacemos rebajas fiscales, las hacemos focalizándolas en las personas y en los sectores más vulnerables, y no precisamente en los que más tienen, que en otras comunidades son los que más beneficiados salen de esas rebajas fiscales. Si nos atenemos de manera específica al ámbito de derechos sociales, esos 90 millones, ¿cómo se concretan? En fomento de la inclusión social hemos pasado de 78 millones a 94 millones de euros a lo largo de este año, para el año 2023.
alcanzando en este instante ya los 82 millones de euros destinados precisamente a la renta ciudadana una vez que esté aprobada, de momento en esa convivencia con la prestación canaria de inserción. Por cierto, que no solamente ha aumentado el número de personas, sino también en las cuantías que se recibían. Seguramente también eso es peor que lo que teníamos con anterioridad. 82 millones de euros, pero como aquí ya se ha dicho, en su momento, cuando se presupuesta, como no sabíamos la partida que a nivel estatal iban a destinar a fondos contra la pobreza, solo se incluyeron en el presupuesto una cuantía, digamos, bastante conservadora, a lo que ahora habrá que añadir lo que ya sabemos que están en los presupuestos generales del Estado, unos 20 millones que alcanzarán los 102. Yo espero que sean más, lo digo porque la mayoría de los grupos, por lo que he visto, han presentado enmiendas en los presupuestos generales del Estado, precisamente a los fondos contra la pobreza, y estoy convencido que si vinieran también por añadidura, a través de esas enmiendas no serán solo 20 millones, sino el resto de recursos que puedan venir en ese presupuesto general del Estado. Muy importante también el apoyo a la Ley Canaria de Inserción, que se desarrolla también a los municipios y se mantiene esa cuantía de 12 millones de euros, porque siguen jugando también un papel esencial en este ámbito, porque al final son los que siempre dan la primera cara. Otro elemento muy importante, cuando hablamos de un área como la de políticas sociales y atención a las personas mayores, pasa de 60 millones a 72 millones, por cierto, también a los municipios fundamentales, el Plan Concertado de Servicios Sociales, que vuelve a contar con 17 millones de euros para el año 2023 y 14 millones en las prestaciones básicas de servicios sociales. Pero en el ámbito de dependencia, como decíamos, con anterioridad, hay un salto muy importante que se incrementa en 30 millones de euros para prestaciones, pasando en el 2023 a un total de 64 millones. Creo que esto es uno de los elementos esenciales, porque no solamente habla de la previsión de hacia dónde vamos y tenemos que seguir incorporando recursos, sino que poco a poco empiezan a consolidarse por fin en ese incremento constante, tanto las cuantías económicas como el resto de servicios que en el ámbito de la dependencia tienen derecho sus beneficiarios. Cierto es que tenemos déficits todavía importantes y una de las grandes tareas de este Gobierno bueno, por supuesto los anteriores, pero de este Gobierno y del que venga con posterioridad será el desarrollar por fin el Plan Canario de Infraestructura Sociosanitaria, un elemento esencial para el que existen recursos. Cierto es que se disminuyen en 10 millones de euros, pero no olvidemos que han venido de fondos estatales, tanto para el año 2022 como para el año 2023 en previsión, 21 millones y 40 y pico millones de euros, de tal forma que ojalá se pudieran desarrollar a lo largo de 2023, no habría ningún problema para generar los créditos suficientes para poder, incluso por encima de lo que está presupuestado en esa anualidad, para poder desarrollarlos con la tranquilidad necesaria. 63 millones de euros también en el ámbito de atención a las personas con discapacidad. Importante, muy importante, seguir avanzando en el área de atención temprana, que aunque sabemos que trabaja en 3 ámbitos fundamentales, de manera muy específica en sanidad, pero también en educación y en derechos sociales, y la atención temprana, sin duda alguna, es uno de los elementos importantísimos. Así lo hemos manifestado en multitud de ocasiones. El área de del menor y la familia pasa de 61 a 83 millones de euros. Muy importante que se sigan incrementando las cuantías de acogimiento familiar, que pasan de 9 millones y medio, casi 1 millón, a 10,4, casi 1 millón de euros más. Y un elemento importantísimo también. Aquí, voy terminando, señor presidente. Aquí también muy importante los recursos que se destinan a proteger a esos menores extranjeros que llegan a nuestra tierra. Aquí sí tengo que decir que de la misma manera que hemos planteado que ha habido mucha sensibilidad del Gobierno del Estado en muchísimas cuestiones, al menos en los presupuestos generales del Estado, con Canarias no ha existido. Por tanto, espero que también en las enmiendas que se han presentado por parte de los distintos grupos puedan venir recursos importantes a esta cuestión que vendrían a incrementar el presupuesto, por cierto, de su consejería. Se me acaba el tiempo. Ese Plan Canarias Te Cuida con 29 millones y medio de euros, fundamental, y luego, por supuesto, en el Instituto Canario de Igualdad ese incremento del 10% será insuficiente, siempre será insuficiente mientras exista la lacra machista de esa violencia, pero tenemos que seguir avanzando en esa línea y, por supuesto, en el ámbito de juventud, es cierto que el incremento no es importante, pero creo que hay un elemento cualitativo más importante que cualquier cuantía, el desarrollo de esa ley que acaba de entrar al Parlamento, que creo que va a dotar de derechos, empoderamiento, de capacidad de desarrollo pleno al conjunto de los jóvenes, sin obviar nunca que los jóvenes, como el resto de la ciudadanía, también encuentran acomodo en este presupuesto a través de educación, a través de empleo, y podríamos seguir.